Saludos hermanos, saludos dominicanos, saludos compatriotas, ya una vez más, bienvenido a este segmento de la parte del este. Con ustedes José Alejandro López. Como ustedes comprenderán, tenemos un segmento que yo lo utilizo con más o menos para desahogarme, pero más que nada en los puntos que tienen que ver como nación. Tomamos los temas que tienen impacto en la última semana. En este caso, la semana que culminó después de Semana Santa, que comenzó el 20 de abril y termina mañana domingo, día 27 de abril. Como siempre, tenemos temas importantes, y más que nada ahora que ha habido unos casos que siempre que tomaron toda la noticia, pero siempre hay uno que siempre tiene más revuelo, como todas las semanas. En este caso tenemos a mi compañero, es Merlin Aquino, me hará compañía para tocar estos temas y vamos a tocarlos en el orden. Ya ustedes comprenderán cuáles temas serían, porque desde que llegó el lunes 21 de abril hubo uno de los temas más impactantes de esta semana y que marcó la línea de esta semana, la línea política y todos los comentarios en la gente de la calle y también en las redes sociales. El 21, como tú comprenderás, es Merlin, se entraron en vigor unas de las medidas que dispuso nuestro gobierno, Luis Abinader, de unas 15 medidas. Pero Meli, primero saludo, que no te saludo. Alejandro, yo te estoy dejando tranquilo, a ver si por lo menos vas a dar el chance de saludarte, de saludar a tu audiencia y darte las gracias por invitarme a tu plataforma y este es tu segmento, la parte del este. Para mí es un placer poder participar aquí. ¿Y qué más? Que hablar de los temas que están en el tapete, en la palestra, y como tú mencionaste, el tema de las medidas de migración que ha intentado nuevamente Luis Abinader implementar, porque son medidas viejas, inclusive algunas que dicen que son refuerzos de las anteriores. A ver cómo le va. Bueno, como yo hice unos cuantos videos, todo es una secuencia del otro. Hay unas noticias en el mundo y también en el país, también en las personas. Hay unas noticias que cambian el ritmo de la cosa, lo que marcan todo. Es como en los guiones, que hay un elemento que es el plot point, que hay un cambio en la historia. Exacto. Y por ahí es donde va la cosa. Antes de Semana Santa, había lo de las marchas de Antigua Orden, y eso llevó a moldear todo el discurso dominicano en la parte política, porque ese movimiento es un movimiento nacionalista, supuestamente apartidista, que tiene una línea nacionalista. Supuestamente tienen un elemento que es visual, que es que tienen unos representantes, el Ángelo y su gente, tienen una imagen militar, aunque supuestamente no tienen armas, nada de eso, pero tienen una imagen militar, que es la parte donde la gente más le rebate, pero tienen una definición clara, que es la parte política. Ese movimiento sacó un tema que es el tema principal del dominicano, que es la parte de control migratorio. Entonces, el gobierno que se vio enfrentado, porque este joven, que al principio un muchachón, un bachiller, todo eso, que también se quería denotar esa parte de ahí, entiendo que le tomó la idea, permitió que todo siguiera, pero que cuando llegó el día de la marcha, que es 30 de marzo, la marcha no se completó. Todo llegó como al punto de completarse. Hubo un movimiento, el caso fue que le bloquearon la entrada al punto neurálgico, donde sería que era la parte de Matamosquito, en Friusa. Y de ahí para allá, el gobierno tomó el tema migratorio también como parte de su política. O sea que entiendo que le tomó la idea. No lo reconoció. Bueno. Porque no reconoció. Yo le haría otra lectura a este asunto. La antigua orden creo que simplemente está exigiendo lo que es un sentir en el dominicano. Por ejemplo, ese sentir en el dominicano, quien lo reconoció y lo utilizó como herramienta de campaña fue Luis Abinader hace 5 años. Sí, no, claro que sí. ¿Verdad? Donde él incluso prometía que en su primer año él resolvió el problema migratorio, solo aplicando la ley de migración. Pero que a lo mejor cuando llegó, vio la realidad, lo que era, e intentó de que todo pasara ahí. Entonces, ¿qué hace la antigua orden? La antigua orden simplemente toma el sentir del pueblo, ¿verdad?
y toma lo prometido de Luis Abinader. Sí. Y es lo que entonces busca tratar de unir, hacer la fuerza para que este reclame este. Porque hasta el momento todo el mundo solamente lo exigía, todo el mundo en redes sociales, todo el mundo en equidad, y simplemente exigía y le reclamaba a Luis la promesa. Pero nadie hacía la acción, que es lo que viene a hacer la antigua orden. Viene a accionar para que entonces el gobierno cumpla lo que prometió, que inclusive tuvo tanta trascendencia que hay que ver que se hablaba de Friusa, pero hasta que la antigua orden no se metió en Friusa e hizo la marcha, no se había ejecutado ni se había dicho nada. Incluso ahora con las marchas y todo esto provocaron que el gobierno inclusive vaya a hacer el desalojo. Hizo reconocer al gobierno de que esa gente estaban ahí y que no solamente habían y estaban como migrados, no, esa gente se habían adueñado inclusive de las tierras y habían vendido terreno que ellos ahora decidieron entonces desalojar. ¿Verdad? También lo forzó a que ciertos puntos que él había ofrecido de que iba a experimentar o iba a implementar para los asuntos migratorios, ahora vino con unos reforzamientos y vino a ejecutarlo. Lo amplió de 15, lo llevó como algunos 20, ¿verdad? Y reforzamiento de los anteriores. Y por lo menos en esta semana se han visto que se han ejecutado. Por lo menos lo que es la frontera, se vieron ya de que se aumentaron los guardias en la frontera. También se vio el asunto de las medidas en los hospitales, con las parturientas, ¿verdad? Sí. Se vieron los videos y las imágenes de que anteriormente los hospitales se veían full y llenos de todas las parturientas y todos los migrantes ilegales haitianos que iban a buscar los servicios de salud. Ahora se ven vacíos. Sí. ¿Qué nosotros podemos ver y sacar de esto? De que en realidad teníamos el problema. Pero claro que sí. Y a lo mejor quizá por una parte humana o una parte económica o de intereses políticos y económicos no querían ejecutar. Mira que lo que pasa, lo que yo veo ahí, hay un temor a manejar el tema migratorio, el control migratorio, llevarlo realmente como tiene que ser, porque se ve también un poco cruel. Pero el mismo gobierno es que está creando una bomba de tiempo, porque incluso antes de la marcha y todo eso, a veces dijo el gobierno en uno de los lunes de la semanal, dijo Abinader, que iban a implementar un sistema de cobro a la gente que fueran a buscar los servicios médicos a los hospitales. Yo mismo decía que él con decir eso está justificando de que si hay una cantidad de haitianos que vienen para acá a tomar el servicio y que solamente le va a cobrar, lo que haría es justificarlo y oficializarlo. Porque Haití carece de ese servicio. Claro. Entonces, si ellos pueden venir a buscarlo aquí y gratis, y bueno, porque quizás para nosotros es regular, pero para ellos, bueno y excelente, porque allá no tienen nada. Y si aquí te lo están dando gratis, cualquiera viene. Claro. Entonces, ¿qué? Es una bomba de tiempo. ¿Por qué una bomba de tiempo? Y que el gobierno se dejó explotar encima. Oye, viejo, dicen por ahí que el pamo a tiempo tiene cura. Si antes tú hubieses regularizado eso y hubiese cortado el asunto desde el principio donde es, tú no hubiese tenido ese problema. Porque ese problema, ¿dónde comienza la raíz? La raíz es simplemente la corrupción migratoria que existe. Si en la frontera hubiese control migratorio, los hospitales no tuviesen ese problema. No. Si hubiese control migratorio, por ejemplo, con los empresarios, que mayormente utilizan la mano de obra haitiana, tanto en la agricultura como en la construcción, pero si eso viene regularizado desde allá, aquí tú no vas a tener ese problema. Pero en el punto de control migratorio, en la parte sanitaria, sabemos que un país no puede cargarle el problema a otro. Eso lo sabemos. En este país tenemos problemas que tenemos una frontera que no hay frontera prácticamente. Pero en el tema de control migratorio, vemos que el gobierno cuando hace las supuestas redadas, siempre se lleva al varón, al joven varón, pero deja la mujer y los hijos que tienen menores de edad y también la mujer embarazada. Esa mujer, yo siempre he dicho que no es cierto que la devuelven. Esas mujeres tenían aquel servicio y se quedaban aquí. Y se quedan aquí. Pero hay un problemita con esa parte ahí, que es la parte de los compromisos también del país. Aquí supuestamente hay también compromisos de que las personas que vienen a buscar refugio, los famosos refugiados, no se pueden devolver. Aquí hay firmas supuestamente.
bueno, eso. Creo que se intentó o se ha intentado, eso se le dio para atrás. Ese es el miedo. La sociedad no aceptó eso. Pero hay algo, por ejemplo, si el gobierno, que mira, lo dijo que una de las medidas es el cobro, sí, ¿verdad?, del servicio a los inmigrantes, que ahora Mario Lama salió diciendo otra cosa, porque una cosa dice y otra cosa contradice. Sí. Pero la pregunta es, si a nosotros como ciudadanos dominicanos, nacionalizados aquí, nos cobran el servicio, incluso en los hospitales, porque hay que llevar un seguro, con el simple hecho de tú también implementar lo mismo y ser riguroso con eso, no es que le niegue el servicio, ¿verdad?, porque la parte inhumana sería que a ti te llegue una parturienta y tú le niegues el servicio, no le dé la asistencia social. Ahora, desde que tú implementes y tú seas riguroso en eso, en que independientemente tú estés legal, tú estés ilegal en el país, tú tengas que pagar el servicio, lo van a pensar para venir. Es que no solamente el dinero, Merlin, el problema, aparte del dinero que se le pueda cobrar, pero eso es prácticamente insignificante, porque si tú le cobras y la persona después que termina el servicio, que ya tú le cobraste, lo deporta, no hay ningún problema. El problema está en que tú no le cobras y si le cobras, se quedan aquí. Entonces tú dejando una mujer que acaba de parir, que trajo también 2 y 3 hijos, porque también tienen varios hijos también, que también vinieron menores de edad con ella. Tú tienes los que llegaron nuevos con ella, ya menores de edad todavía. La mujer acababa de parir y ese hijo aquí. Tú estás creando un problema. Es supuestamente futuro, pero casi inmediato, porque esas personas son las que van a reclamar derechos en pocos años. Lo que pasa con la gente desreconocida, que el gobierno, quiéralo o no, está creando un problema, primero humano, porque son personas que están aquí, los niños que nacieron no tienen culpa. Yo estoy de acuerdo con que se deporten, pero el niño que acaba de nacer no tiene culpa de eso, no sabe de eso. Ese niño va a estar aquí, nunca ha ido a Haití, porque nunca ha ido a Haití. Entonces, cuando hagan redadas, ese niño sería prácticamente inhumano deportarlo. Mira que estoy de acuerdo con que lo deporten porque tenemos que tener control. Pero en la realidad, el problema lo está creando el mismo Estado. El mismo Estado. Estas medidas que tomó el gobierno ahora, el 21, que son la parte impactante, que son medidas que tomó el gobierno, de las 15 medidas, dispuso que en los hospitales iba a haber una especie de chequeo. De que las parturientas, no solamente, se supone que son cualquiera, pero en este caso sabemos que son parturientas todas, que van a ir, o por lo menos el 99%. Pero supuestamente el inmigrante se iba a poner como un inspector que iba a registrar el caso, después que le den el servicio, tiene que tener primero los 3 documentos, que es una carta de trabajo, de empleo, un domicilio y un documento. Eso es los requisitos mínimos, pero en realidad ninguno de esos elementos son una visa, no son un permiso para estar en el país. No una legalidad. No, es legalidad, pero no un permiso para estar en el país. O sea, podría tenerlo, se le da el servicio, sabemos quién se le dio el servicio, se le cobró y se deportó. O sea, entiendo yo que no debería ser un requisito como para dejarlo en el país. Debería tener la garantía de que siempre haya un vehículo, desde que tenga el punto de que ya está estable de salud. O no sería para dejarlo en el país, porque por ejemplo, una parturienta que a usted le presente un permiso de trabajo, si tiene un permiso de trabajo es porque tiene un empleo y tiene un trabajo. Escúchame, para llegar a ese punto, tener un permiso de trabajo debe tener un permiso de estar en el país, porque yo no puedo legalmente. No, pero escúcheme, es lo que le digo. Si yo tengo un permiso de trabajo, es porque se supone que yo tengo y vine legal al país. Eso es un país de verdad. Pero ahí es que está el problema, ahí es lo que le digo, lo que está el problema. Si vino con su permiso de trabajo, se supone que es porque ya tiene el antecedente de que vino legal al país. Ahora, si tú le estás dando un permiso de trabajo a quien inclusive ni si te entró de forma ilegal, no que se quedó irregular, porque irregular diríamos que es una persona que viene con una visa, entra legal y se le venció. Sí. Eso es irregular. Ahora, ilegal, como tenemos el caso, es que viene sin papeles, y no solo sin papeles, viene inclusive ni siquiera con los papeles de su país de nacionalidad. No, ni identificación. Pero sin embargo aquí tú le das un permiso de trabajo, porque el problema está en el marco migratorio. Sí. En la regularización del marco migratorio, ahí es que está la base. Entonces una persona, por ejemplo, que ya en un hospital te tiene un permiso de trabajo, es porque se asume de que está aquí estable, que tiene un trabajo y que tú no lo puedes deportar. Entonces, si te parió y te dio algo aquí, ¿qué tú vas a hacer con el niño que nace? Tú no vas a dejar a la madre que siga laborando aquí y que tenga entonces tú que deportarle al niño.
al niño también tú tienes que permitirle vivir. ¿Y bajo qué condiciones? Porque también hay que estar el asunto. Hay que revisar el asunto. El asunto jurídico, ¿no? El gobierno comenzó a implementar la medida el 21, el lunes pasado, y desde que la comenzó a aplicar, comenzaron los ataques internacionales. Las autoridades de la República Dominicana intensificaron los operativos contra inmigrantes indocumentados en hospitales, deteniendo a mujeres embarazadas y madres con recién nacidos como parte de una ofensiva dirigida a ciudadanos haitianos. De acuerdo con cifras oficiales, más de la mitad de las mujeres detenidas durante el primer día del operativo en centros de salud se encontraban embarazadas, mientras que el resto había dado a luz recientemente. Vemos claro, que las cadenas de televisión... Y eso va a venir y hay que estar dispuesto a enfrentar y saber que eso viene, enfrentarlo. Ya Antonio Guterres comenzó a decir que eso es un abuso. La gente de Haití, ni se diga, el gobierno, porque para una cosa es gobierno y para otra no es gobierno. Exacto. Dicen que es abusivo, que es discriminatorio, que todo eso es racista, inhumano, deportar a una mujer que acaba de dar a luz y llevarla en un vehículo incómodo. El gobierno se cubrió un poco y también alquiló unos autobuses con todas las comodidades. Sí, es que mientras tú estés ilegal y sea en estatus migratorio irregular, que tú estés aquí y tú dé a luz, yo lo único que tengo que siempre preservar y cuidar tu dignidad humana. Dignidad humana, sí. Mientras yo no viole eso, yo no tengo ningún problema con deportarte. Ahora, lo que yo no puedo violar tu dignidad humana ni de la persona, ¿verdad?, que tú acabas de dar a luz. Sí. Eso es lo que yo como individuo y como ser humano no estaremos nunca de acuerdo. Ahora, mientras tú lo hagas bajo el marco, ¿verdad?, legal y bajo las condiciones médicas y las condiciones de salud necesarias, no hay ningún problema. Sí. Eso se puede dar. Esa mujer dio a luz, no, de que esté en cierto proceso también, y un proceso, ¿me entiendes?, de que no vaya a pasarle nada, pero allá, tú puedes llevarla allá. Pero viendo como efecto directo de esta medida en Merlin, yo veo que desde el miércoles más o menos, ya uno va y ve un hospital, básicamente lo de la frontera, de la parte también del este y todo eso, vacío. Antes era un tumulto y ahora uno ve toda la comodidad, todo está vacío. O sea, evidentemente había una inversión que solamente la utilizaba el haitiano. Pero eso que te dice a ti, que los medios que denunciaban eso y que te decían a ti que las parturientas haitianas y los migrados te consumían más del 60% del presupuesto de salud tuyo, no estaban mintiendo. No estaban mintiendo. Era una realidad. Y los partos más de un 40%, todos los meses sobrepasaban el 40%. Entonces era una realidad y una verdad. Y aquellos que querían rebatir esto y decir que eso era mentira y que eran exagerados, quedan entonces como mentirosos. Como mentirosos. Y el efecto que está creando eso en el país era un efecto devastador. Es lo lógico, y es que algo, porque es como le digo, ¿cómo es que a nosotros tenemos que presentar un seguro y pagar un servicio? ¿Cómo que tú vas en tu propio país a buscar un servicio médico y sin embargo tú tienes que hacer una cita, ¿verdad? Sí. Una fila de que tú tienes 40 gente delante de ti por el simple hecho de que de esos 40 tú tienes 38 que son inmigrantes. Entonces yo que soy nacional, el mismo asunto que sucedía con las escuelas. ¿Cómo es posible de que sí ellos que son, de que ellos que sí que son inmigrantes, consiguen un cupo en una escuela? Y sin embargo para mí tú tienes que sacar un presupuesto aparte, buscar otros lugares para tú poder asegurarme la educación. Sería todo lo contrario, asegurarme mi cupo a mí. Y si es necesario, por condiciones humanas, ¿verdad?, y por condiciones de derechos humanos, entonces crea un presupuesto aparte, crea un lugar aparte, para entonces crearle cupo a ellos. Sí. ¿Entienden? Que no es posible que si hay 5 cupos, hay 3 dominicanos, si hay 5 cupos y hay 7 estudiantes, 4 dominicanos y 3 haitianos, no es posible que tengan que quedarse 2 de los dominicanos para darle chance a que pasen los haitianos. Eso no es justo, eso no es justo. Primero casa y luego entonces el de fuera. Lo mismo con lo de salud. Ahí está claro entonces, ¿qué? Lo que te indica a ti esto de que cuando tú hablas de que aumentar presupuesto para salud, tú tienes que aumentar presupuesto para salud para tú cubrirle la necesidad a otra población, al país hermano cercano, ¿verdad? Que tú no tienes que cargar con eso. Sí, eso tiene un efecto
primero que a este país, porque está sobrecargado económicamente todo eso, y también la parte social. Pero también crea un efecto también devastador para el propio Haití, porque en la medida que el dominicano absorbe el problema que le corresponde resolver a Haití, Haití no tiene compromiso, porque ¿para qué va a construir un hospital y hacer una inversión en medicamentos y en infraestructura si tenemos un país al lado que me paga todo? Eso sería botar dinero. Ya tú puedes ver que hay las bandas donde le pegan fuego primero es al hospital. A los hospitales. A los hospitales, los pocos que tienen le pegan fuego, porque ¿para qué? Realmente sin dinero votado, porque eso ahí no hay ningún beneficio. Entonces la excusa, no hay cliente. La excusa es el problema político, pero entonces en vez de enfrentar los políticos, vienen aquí a enfrentar el qué? Tu propia necesidad que tú tienes. Tú tienes una necesidad de salud, entonces lo va a degradar mucho más, acabando. No tiene razón de ser. Ahora, como yo digo, si Haití se sentara, empezara como país, hiciera por ejemplo lo que hizo Taiwán, lo hizo Singapur, que tú mira 30 años atrás y esa gente no era nada. Así mismo. Ahora, se sentaron como sociedad, ¿verdad? Diseñaron las políticas y hoy mira quiénes son. Es que los países son como una persona, como tú tienes problemas y tú consigues quien te lo resuelva, tú no haces nada por aprender, por superarte, porque yo tengo quien me ayude. El problema del socialismo. Como el hijo que tiene mi papá me resuelve, ¿para qué yo voy a aprender? Un parásito. Si tengo una herencia por ahí que viene por ahí. Un parásito es lo que crea. Pero como tiene un país que no tiene a quién recurrir, ese país va a hacer el esfuerzo también de crecer. ¿Cómo pasa con Puerto Rico? Puerto Rico es una propiedad de Estados Unidos, una propiedad, literalmente. Pero en Puerto Rico casi no hay nadie. En Puerto Rico está menos del 30% de la población y tiene deudas enormes, pero no tiene presión. El ciudadano común no tiene presión en pagarla, porque tiene una ciudadanía americana que desde que termina los estudios se va para Estados Unidos. Tiene un problema resuelto. Y le deja el lío al país. O sea, el país no crece. Literalmente, y eso es americano. Y todo el mundo será y todo el tiempo y eso es americano. Pero en caso de Haití, que tiene el problema mentalmente de que todos son culpables de mi desgracia, tampoco hace nada por superarse, y tiene un país como nosotros que nos hicieron sentir culpables de su problema, y nosotros, para mí torpemente, asumimos esa culpa, porque tenemos una culpa como que tenemos la culpa de ellos. Sí. Y todos lo resolvemos. ¿Para qué Haití va a crecer? ¿Para qué? No, si tiene quienes hacen presión internacional, la comunidad internacional, para que a ellos le asistan y le ayuden, y tiene entonces alguien que se doblega, coge la presión, le asiste y le ayude, ¿cuál es mi problema? El haitiano que viene a estudiar aquí también, haitianos que vienen a estudiar aquí son brillantes, inteligentes, pero no van a Haití a invertir su saber. No, porque por ejemplo el que viene... Se van a Inglaterra. Pero fíjense en algo para que usted vea la diferencia. El haitiano que migra y viene aquí por un empleo y a trabajar, el pobre y el de clase media baja. Ahora, el haitiano que viene a estudiar y a prepararse, que inclusive paga los servicios de estudio, ¿quién es? Es la clase media. Que hay dos allá de Haití, ¿entiendes? El rico de Haití que viene aquí. Con mucho dinero. Entonces, asegúralo, por ejemplo, si aquí funciona el sistema en la salud, como funcionan los estudios, que pague el servicio. Porque los haitianos van a una universidad privada, pero pagan el crédito más caro que nosotros, y para poder obtener el servicio tienen que pagarlo. Fíjese, están llenas las universidades de estudiantes haitianos. Sí, también muchos. Pero están llenas. No. Sobrepasa la población nuestra de estudiantes. No. Entonces, ¿dónde sobrepasa y dónde? Donde el servicio es gratis. ¿Me entiendes el paralelismo que le quiero hacer? Es la realidad. Entonces, si hiciéramos lo mismo aquí, asegúralo que tampoco viniera. No, si aquí se le pusiera realmente control y no le cubrimos sus problemas, Haití crece. Pero es lo porque tienen que hacerlo, porque si no se mueren. Es lo que le digo, también incluso son como tan torpes o tan malagradecidos, que le hacen una universidad ya y en vez de tratar de desarrollar y avanzar esa universidad, cambian el nombre. Sellada. ¿Te acuerdas de eso? Entonces el gobierno también, ¿qué puede hacer? Tú tienes un problema de migración y de que se te están quedando. Bueno, fortalece los hospitales en la frontera, crea los hospitales las condiciones. Ellos quieren los servicios, bríndaselo allá. Sí, yo se los regalara allá. Pero allá en la frontera. Sí. Vamos a hacerlo en la frontera, tú pariste aquí y aquí no para allá. Pero de aquel lado. De aquel lado, claro. Yo te ayudo. Y si inclusive tú lo quieres de este lado, aquí, pero ya tú te tengo ahí, te tengo más cerca y te cruzo para aquel lado. Sí. ¿Me entiendes? Porque observe algo, por ejemplo, los haitianos que
tienen el beneficio en el mercado binacional, que se benefician en el mercado binacional, ¿verdad? Y que venden sus productos, ellos cruzan para acá, pero eso no se quedan. No, se quedan mucho también. No, eso viene a comercializar. Eso se quedan y vuelven para atrás, porque vuelven a buscar mercancía para atrás y vender. Eso es un negocio, y se mantienen en el vaivén. No vienen de aquí y se quedan de que a vivir. La gran mayoría van y vuelven. Van y vuelven, claro, porque el negocio de ellos es ir a buscar la mercancía, traer el producto. Y venderla al fronterizo. Y venderlo. Al liniero. Ahora, ¿quién es que viene y se quede? El de bajo recurso, el que no tiene el beneficio. Sí, Emily, vamos a continuar en este tema en el siguiente segmento. Sabe que se pone un poquito largo. Claro. Y la semana brindó muchos temas parecidos. No, y que si uno se lleva ese tema es tan largo que uno fácilmente ni siquiera termina de hablar y comentar. Es un tema permanente. Continuamos.